Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te voy a hablar sobre 7 principios que van a cambiar tu economía en 2026, que van a cambiar tu vida radicalmente, ¿vale? El primer paso, para mí es súper importante, el primer principio que va a cambiar todo, es tu mentalidad. Si tú piensas que el dinero realmente es escaso, si tú piensas que el dinero realmente es como poco abundante, no hay mucha abundancia y que el dinero es difícil de conseguir, eso es justamente lo que va a pasar. Tienes que cambiar tu pensamiento, tus creencias, tu manera de pensar tiene que ser diferente y tienes que empezar a pensar mucho mejor sobre el dinero, sobre el éxito, ¿vale? Y empezar a pensar que el dinero realmente es una herramienta que es fácil de conseguir, que realmente no tiene tanta dificultad y que es la consecuencia de lo que tú haces y de quién tú eres, ¿no? Entonces, tienes que entender que en primer lugar todo se basa en una mentalidad, en cómo tú piensas, en tu mente, ¿vale? En tus pensamientos, y en tus pensamientos van a derivar en tus resultados. Entonces tienes que tener unos buenos pensamientos, tienes que empezar a cambiar tus creencias, empezar a programar tu mente y tener creencias que te ayuden a crecer tu economía, ¿vale? Y eso va a hacer que al final también crezcan tus ingresos, ¿ok? En segundo lugar, ¿vale? Tienes que entender que al final, si tú quieres construir riqueza, tienes que siempre dar algo a cambio. En este caso, si tú quieres construir riqueza, tienes que dar un valor, que haga que tu riqueza aumente, ¿vale? Por consecuencia del valor que te ofreces. Entonces tienes que dar siempre un valor en un área, tienes que ser bueno en algo, ¿vale? Y ayudar a personas en ese área justamente. Y eso va a hacer que tu economía se eleve, ¿vale? Siempre es una solución a un problema, siempre tienes que dar una solución a un problema. Porque cuando tú le das una solución a un problema, tú estás creando ese valor, ¿vale? Y ese valor es lo que va a hacer que impulse tu economía. Mientras más problemas, grandes soluciones, mientras más valor dejas a las personas, mientras más ayudas a las personas a solucionar grandes problemas, más va a crecer tu economía, ¿vale? Esto tienes que tenerlo en cuenta porque muchas personas creen que ganar dinero es como algo súper difícil y que realmente es como algo que no saben cómo hacer, pero realmente es muy sencillo. Tú generas ingresos a través del valor que ofreces, tú generas ingresos a través de lo que tú das, ¿entiendes? Y por consecuencia recibes, ¿vale? En tercer lugar, ¿vale? Algo que tienes que tener muy en cuenta es que si tú quieres al final llegar a grandes lugares o sea, llegar a grandes cifras y llegar a un gran éxito, ¿vale? Tienes que entender que tienes que aprender de las personas que ya están ahí. Tienes que aprender de personas que ya están en ese lugar, en esa posición económica que tú quieres estar. Entonces tienes que invertir en ti mismo, que tú quieres llegar, porque gracias a invertir en una persona, gracias a acercarte a una persona, gracias a coger conocimientos de otra persona, estás recortando tu camino por todos los aprendizajes que han aprendido esa persona. Cada vez que inviertes en una persona, ya no solo ganas conocimiento, sino ganas experiencia. Ganas experiencia de otra persona que ya lleva mucho más camino recorrido que tú. Entonces siempre es importante que inviertas todo el tiempo en mentores y en personas que ya estén en la posición que tú quieres llegar, ¿vale? Y que ya tengan lo que tú quieres conseguir, porque eso va a hacer que al final te acerque a eso justamente que quieres, a esa posición, a ese estatus, a esa economía, a ese objeto material, cualquier cosa, ¿vale? Y eso va a hacer que al final tú te acerques a través de la experiencia que él tiene y de sus conocimientos que le han llevado allí, que le han llevado a esa posición que tú quieres llegar, ¿vale? En cuarto lugar, perdón, tienes que ser impaciente. Mucha gente te dice como que dinero es algo que atraes y realmente tienes que ser muy paciente, tienes que esperar mucho y tienes que entender que esto es una visión de largo plazo, es muy largo plazo. Y yo pienso justamente lo contrario. Yo pienso que una persona ahora mismo en 2026 no puede ser paciente, no puede esperar mucho tiempo, porque al final lo que hace es que pierdas primero vida y segundo que realmente se te acaben las oportunidades. Ahora mismo vivimos en un mundo en el cual cada vez la diferencia entre los ricos y los pobres es más grande, en mi opinión, ya que realmente el PIB subió y por así decirlo, todos los ingresos, toda la economía que hay ahora mismo nunca va destinada a un pueblo, nunca va destinada a personas normales que trabajan y tienen su trabajo, sino que va destinada a las personas que realmente invierten más dinero. Ahora mismo, para que tú me entiendas, si tú quieres ganar más dinero, tienes que invertir más dinero. Ahora mismo el método que antes, en la época de antes, si tú querías ganar más dinero, tú tenías que invertir poco dinero, ¿comprendes? Ahora mismo si quieres ganar más dinero, tienes que invertir dinero, o sea, mucho dinero, ¿comprendes? Básicamente, los tiempos han cambiado, ya no estamos en la época de antes, ahora mismo tienes que invertir más para ganar más, y antes no era así, antes tú invertías más y podías ganar mucho más fácil. Es importante que al final inviertas, porque cada vez que inviertes estás realmente acercándote al conocimiento de personas que ya están en una posición superior a ti y te pueden ayudar a ti a crecer, y también estás realmente cogiendo toda la experiencia, todo el camino que hayan pasado que tú todavía no has recorrido. Entonces siempre es importante que inviertas, porque cuando tú inviertes recoges mucha más información, pero sobre todo recoges mucha más experiencia, que es lo que va a hacer que tengas mucho más resultados económicos. En cuarto lugar, ¿vale? Súper importante, es que realmente seas impaciente. Mucha gente te dice que ahora mismo tienes que esperar, tienes que ser paciente, tienes que esperar mucho tiempo, pero mi mentalidad, mi manera de verlo es muy diferente, ¿vale? Yo pienso que ahora mismo en una época en la cual estamos en 2026, lo más seguro cuando veas este vídeo sea 2026, 2027, 2028, ya lo mismo en el mundo de antes, ¿entiendes? El mundo de antes,
si tú quieres ganar dinero en el mundo de antes, tú quieres ganar dinero, tenías que invertir un poco de dinero. Ahora mismo, si tú quieres ganar dinero, tienes que invertir mucho dinero. ¿Entiendes? A las personas que, para que tú me entiendas, ahora mismo en este punto, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Ahora mismo hay más economía, hay más dinero, ya que en 2026 imprimieron billones de euros, pero ahora mismo la riqueza crece cuando tú tienes mucho más capital, ¿entiendes? Antes tú podías invertir un poco y podías ganar mucho dinero en una tienda, en realmente en un puesto normal de trabajo, en cualquier cosa, ¿vale? Tú podías crear tu propio negocio, tu propio comercio, tu propia gasolinera, cosas así normales, y eso te va a dar mucho más ingresos, pero ahora mismo todo ha cambiado. Si tú al final quieres generar ahora mismo mucho más ingresos, tienes que invertir mucho más dinero, ¿vale? Y tienes que invertir dinero como lo que suele ser en realmente negocios online, estadísticas y cosas que llevan mercados de valores, cosas que llevan mucho más allá, ¿vale? Y que ya no son tan sencillas como eran antes, ¿vale? Por eso cada vez los ricos se hacen más ricos, como digo, ya que tienen muchas más posibilidades, y los pobres se hacen cada vez más pobres porque sus posibilidades cada vez son más escasas. Entonces tienes que entender que ahora mismo tienes que ser impaciente porque la riqueza, ¿vale? Y esto no me refiero a que hagas las cosas mal. Una cosa es ser impaciente y otra cosa es hacer las cosas mal, ¿vale? Pero a impaciencia me refiero a que realmente no esperes que las cosas lleguen solas, sino que tomes acción, sino que te muevas, sino que busques realmente cómo avanzar, busques cómo continuar en tu posición, tengas esta mentalidad de atacar, de conseguir, de ir a por ello, ¿vale? Y de no esperarlo. Porque ahora mismo, te voy a ser muy sincero, el dinero nunca va a venir a ti, el dinero nunca va a llegar solo, sino que realmente tú tienes que ir a por él, tienes que como atacarlo, no es como perseguirlo a malas maneras, ¿vale? Sino realmente tienes que hacer las cosas bien, haciendo todo bien a tu favor, pero tomando acción y yendo hacia ello, ¿vale? Tienes que pensar al final de una forma que yo pienso, que es como tener esa macrovisión, ¿vale? A largo plazo, ver las cosas a largo plazo, para a la vez meterte en esa microurgencia de conseguirlo ya y de empezar a avanzar ahora mismo en este punto y empezar a avanzar en el momento de ahora, ¿vale? En quinto lugar, tienes que encontrar tus emociones. Esto es súper importante. Mucha gente se pierde por el dinero, mucha gente pierde la cabeza por el dinero. Y realmente tienes que tener una cabeza mucho más fría, tienes que tener una mente mucho más fría. No tienes que tener miedo al dinero, no tienes que tener miedo a no tenerlo, no tienes que tener miedo a gastarlo, no tienes que tener miedo a la escasez del dinero. Lo que le pasa a la gran mayoría de personas que tienen miedo, por eso están todo el tiempo ahorrando, por eso están todo el tiempo gastando poco, y esa mentalidad es lo que hace que ganes poco dinero. Cuando tú das poco, cuando tú ahorras, cuando tú guardas, cuando tú tienes miedo, nunca funcionan bien las cosas. Tú no puedes mostrar esa escasez, tú no puedes ser escaso, sino que tienes que ser abundante. Tienes que dar sabiendo que ese dinero va a volver a ti también, por el fruto y por la persona que tú eres y por lo que has construido. Y tienes que realmente tener mucha más confianza, ¿vale? Y eliminar ese miedo que te está frenando. Porque cuando tú eres una persona escasa, al final lo que estás demostrando es que eso es más grande que tú, eso realmente te hace más, el dinero es mucho más grande que tú eres mucho más dependiente de ello que el de ti. Entonces tienes que empezar a crear esa persona y ese negocio que haga que no importe, ¿vale? O sea, que no importe dar, ¿vale? Que seas abundante, aunque no ganes mucho dinero, pero por lo menos que seas abundante, porque eso va a hacer que al final el dinero se venga reflejado venga a ti, y no realmente venga realmente por pura escasez, ¿no? En quinto lugar, tienes que controlar las emociones con el dinero. No tienes que perder la cabeza con el dinero, ¿vale? Ni tienes que realmente ser una persona poco escasa. Lo que le pasa a la mayoría de personas es que están todo el tiempo ahorrando, todo el tiempo gastando poco, y al final eso no está bien, porque eso es tenerle miedo al dinero. Eso es realmente entrar en la mentalidad de escasez, ¿vale? Tener esa mentalidad de escasez, de dar poco, y al final siempre lo dice el refrán: cuando tú das poco recibes poco, cuando tú das mucho recibes mucho. Entonces tienes que tener una mentalidad abundante de que el dinero va a volver a ti, de que el dinero va a multiplicarse a ti, ¿vale? Y de que al final el dinero va a multiplicarse no porque sí, sino porque realmente tú has construido a esa persona que atrae dinero, has construido ese negocio que atrae dinero, y no tiene que ser ningún problema soltar, ¿vale? Aunque ganes menos o ganes más, pero no importa, eso no importa, sobre todo es la mentalidad que tú tengas a la hora de dar dinero y de no ser una persona rata y escasa, ¿vale? En quinto lugar también quiero hablar sobre esto. Aparte del miedo, también hay otras áreas como puede ser la ansiedad, volverte muy loco por el dinero, ¿vale? Tener como esa ansia de quererlo ya, hacer las cosas mal y simplemente quererlo por ego propio, por el hecho de tenerlo, ¿vale? Eso está mal. Tienes que siempre querer dinero de una forma en la cual sea dando valor, ayudando a otras personas, haciendo el bien. Y ese es el gran problema del mundo ahora mismo, que tienen dinero, que tienen ansiedad por el dinero, quieren hacer todo rápido y mal, y tenerlo muy rápido y tenerlo ya, y sin importar las consecuencias, sin importar mirar hacia otra persona. Entonces tienes que no ser una persona así, no tener esa ansiedad. Al final las personas que tienen ansiedad sobre el dinero suelen ser las personas que estafan, las personas que realmente ya no les importa a la otra persona, no miran más allá, nada más que miran en el billete. Entonces tienes que tener
quitar esa emoción, ¿vale? Sobre el dinero y empezar a saber que el dinero es un papel y al final es una herramienta de uso, que tienes que tener obligatoriamente, que es importante, pero que realmente no es tanto como las personas y como realmente es todo lo que es el ser humano, ¿no? Y eso pasa igual con la impulsividad. No puedes ser una persona impulsiva, no puedes ser una persona que tenga esos impulsos por ya, ¿vale? Tienes que mantenerte en calma, pero atacando, ¿vale? Yendo a por él, pero sin esta impulsividad y sin esta ansiedad de ya, ¿ok? O sea, tener esa tranquilidad. En sexto lugar, tienes que saber que, como he dicho antes, el dinero es una herramienta de cambio, ¿vale? Antes era trueque y lo hacían con comida, con cosas, ahora mismo es el dinero, con los billetes, y es una herramienta de cambio, ¿vale? Al final el dinero es la consecuencia de lo que tú haces y de quién tú eres, del valor que te ofreces, ¿vale? Y las personas te pagan por lo que tú das a otras personas, ¿vale? Una persona te paga por el valor que le ofreces y por la ayuda que tú le das a esa persona en un área. Entonces siempre el dinero siempre es abundante y el dinero es una herramienta de cambio, ¿vale? En séptimo lugar y en último lugar, tienes que tomar acción. Esto es algo que he explicado todo el vídeo, pero quiero recalcar de nuevo, ¿vale? Si tú no tomas acción, si tú no te mueves y no empiezas a hacer cosas, nunca va a llegar a ti. Tú tienes que moverte, ir hacia él, ¿vale? Pero no ir hacia el dinero como quiero ganar esta cifra, sino tomar acciones para ganar eso, ¿entiendes? Si yo, por ejemplo, quiero ganar 10.000 euros al mes, no estoy pensando en los 10.000 euros al mes, estoy pensando en las acciones que me van a llevar a 10.000 euros al mes en el negocio, en qué cosas tengo que hacer en el negocio que me lleven ahí. Entonces tienes que pensar siempre en qué cosas puedes hacer ahora, tomar acción, ¿vale? Y por consecuencia el dinero vendrá. Hasta aquí este vídeo, quiero que te suscribas al canal, quiero que dejes por comentarios qué te pareció el vídeo. Si quieres más ayuda, he creado una sala de 50 euros al mes, donde, mira, sí, 50 euros, exactamente, 50 euros, donde quiero ayudar a cualquier persona que esté empezando, que tenga muy poco dinero para poder ayudarle a construir su negocio, a crecer su negocio, a construir su marca personal, a crear su marca personal o a construir economía y generar ingresos con cualquier tipo de negocio, empresa. Así que ya sabes, si quieres más información, te dejo en el primer link de la descripción el enlace para que tengas toda la información y nos vemos en el siguiente vídeo.